Vamos a comentar este Evangelio en una de las últimas frases que nos dice Jesús. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. ¿Qué quiere decir con que hay un pecado que no se puede perdonar? Cuando dice blasfemia contra el Espíritu Santo, se refiere al rechazo de la gracia que da el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le atribuye dentro de la Santísima Trinidad la santificación de las almas, el darles la gracia actual, esas inspiraciones internas en el entendimiento, emociones en la voluntad, para que el alma libremente diga que sí a Dios en cada momento de su vida. Pues el que rechaza la gracia para no pecar es ya rechazar, blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero esto, para que se entienda como un pecado que no se puede perdonar, se ha de entender cuando ese rechazo es, diríamos, por mi parte, definitivo. Yo esto no lo quiero cumplir. Yo esta ley, este mandamiento, esta norma, no la quiero cumplir. Yo sé que tengo que cumplirla. Dios me da la gracia para hacerlo, pero yo no quiero. No voy a poner los medios para ello. Este rechazo del Espíritu Santo puede ser en materia de pecado venial o en materia de pecado mortal. En materia de pecado venial, no se me perdonará ese pecado en este mundo, por más que me confiese de él. Si no estoy arrepentido, no se me perdona. Además, me impide ganar las indulgencias plenarias, porque estoy apegado a un pecado, aunque sea solo uno. Pero sí que se me perdonará después de la muerte, porque el alma, en el juicio particular después de la muerte, se arrepiente de todos los pecados veniales, si es que está en gracia de Dios, es decir, si no está apegado a un pecado mortal. Por lo tanto, Jesucristo, si dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará jamás, y en otro evangelio dice ni en este mundo ni en el venidero se refiere después de la muerte en el purgatorio. Está refiriéndose más bien al rechazo de la gracia en cuanto al pecado mortal. Es decir, en la interpretación de San Juan Pablo II de este texto, no querer convertirse. Este endurecimiento ante la gracia, ya sea en materia de pecado venial o de pecado mortal, lo describe preciosamente el Papa Francisco en un libro que escribió cuando era cardenal. Pecador sí, corrupto no. Y ahí, el que entonces era el cardenal Bergoglio, dice varias señales de endurecimiento, de rechazo del Espíritu Santo, que también se pueden dar en los religiosos. La primera señal es la justificación, es decir, yo esto que me mandan hacer no lo veo obligatorio, sino que veo bueno hacer lo contrario, rebelarme contra eso. Por ejemplo, si yo tengo una inclinación a hacer daño a una persona con mis palabras, con mis insinuaciones, pues intento justificarlo para seguir haciéndolo.
aunque en el fondo yo sé que eso está mal, porque no me gustaría que me lo hicieran a mí. El segundo signo de corrupción, de endurecimiento, de rechazo del Espíritu Santo, es ya la jactancia. Es decir, no solamente digo esto está bien, lo que en realidad es malo, no solamente lo justifico, sino que además presumo de ello. Abiertamente presumo de ello ante los demás. Y yo me glorío de hacer sufrir a esa persona con comentarios hirientes. Qué ocurrente soy. He conseguido que esa persona esté triste porque se lo merece, etcétera, etcétera. Pongo un ejemplo, pero se podrían poner muchos. Y la tercera señal de endurecimiento no es solamente el presumir de ese pecado, sino que ya quiero que los demás sean cómplices conmigo en ese pecado. Por ejemplo, si yo falto a la pobreza y estoy ahí picando comida a escondidas, eso, comer en un horario distinto, algo que no tengo permiso, es contra el voto de pobreza, pecado venial. Lo justifico, es que la regla es muy dura. Me hago jactancia, entre otras hermanas digo, yo me salto la norma porque es que la superiora no se entera de nada y yo soy más inteligente y ñam, ñam, ñam. Y tercero, cuando yo veo que las hermanas no hacen lo mismo que yo y siguen la regla y son fieles a la regla, entonces al ver esas hermanas o esas personas que son fieles a la voluntad de Dios y yo no lo soy, me remuerde la conciencia al verlas y entonces les cojo ira, les cojo manía y me vuelvo el perseguidor de los buenos. Porque si no son cómplices en el mal conmigo, entonces son enemigos, o conmigo en el vicio o contra mí. Y por ahí viene el por qué los cristianos son tan perseguidos, por el endurecimiento en tercer grado de los que están blasfemando contra el Espíritu Santo. Pidamos a la Santísima Virgen que hagamos un examen de conciencia profundo para ver en qué cosa estoy yo apegado al pecado con algún grado de endurecimiento para quitarlo inmediatamente y pedirle al Señor gracia y perdón para que ese mordisco que me ha dado el demonio se quite de mi vida y pueda ser un alma libre con la conciencia pura para seguir siempre la voluntad de Dios sin ninguna justificación. Porque es muy fácil que nos muerda el demonio y en alguna cosita no aceptemos esa voluntad de Dios y por eso no avanzamos en la vida espiritual.